Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-20. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En los cuales uno se siente como decaído, ¿cierto? Como si no lo tuviese al lado. ¿Ve? Y yo quiero decirles a ustedes que Dios está en ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque si no fuese así, ustedes no estuvieran aquí. Eso sí, grave se los viene en la memoria. Porque en el manejo del esquema de Dios, Él tiene dos cosas que son importantes para la vida del creyente. Una cosa importante para la vida del creyente, primero que todo, es el caminar en Cristo Jesús. O sea, el reconocer esta palabra como si fuera el código por el cual Dios quiere que nosotros, sí, nos enfrentemos, nos caminemos. Entre comillas, ¿qué ha pasado con este código? Con este código lo que pasa es que a nosotros, el enemigo, ¿sí?, el mundo, el hombre, la carne nos ha llevado a ver otras cosas diferentes y a considerar otros códigos diferentes. A tener otros códigos como si fueran de verdad, como si fueran verdaderos para nuestra vida, y a veces nos estrellamos, y a pesar de que nos estrellemos no queremos cambiar. Seguimos como el topo. El topo se mete en el hueco y sigue ahí hasta que sale al otro lado. Y Dios no quiere que nosotros seamos topos, que nosotros caminemos en la luz, que nosotros no caminemos en la oscuridad. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, entre en un conocimiento. Primero que todo, que conozca. Cuando uno viene aquí a la casa del Señor, uno entra a la casa del Señor y lo primero que uno hace es ver la puerta de entrada y ver el letrero y ver de pronto, ¿qué?, las sillas, el espacio, ¿sí?, ver el altar y todas esas cosas. Eso es un conocimiento. Y en la medida que usted empieza a darse cuenta de que aquí hay algo más, que no es solamente un espacio blanco, vacío, ¿sí?, lleno de frío, de pronto de calor, sino es un sitio donde usted encuentra algo especial, donde usted verdaderamente se regocija. Y en la medida que transcurren sus días, en la semana, en su casa, se da cuenta de que sí vale la pena haber estado acá. Y es así como usted entra en un entendimiento. Empieza usted a tener ese entendimiento, de decir, wow, me sirve, voy a esa parte. Porque si a uno no le sirven las cosas, entonces uno ¿para qué las sigue haciendo? Tiene que tomar una decisión y decir, bueno, yo no voy más porque no me sirve. Entonces ahí entra un esquema en el cual tiene que usted definir qué es lo que usted quiere. Como yo les he hablado, ¿qué es el enfoque que tiene usted con respecto a su vida cristiana? ¿Cuál es el enfoque que usted tiene con respecto a lo que a usted le han inculcado, le han colocado o le han enseñado de lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros? Y de acuerdo a ese enfoque que usted tiene, usted toma una decisión, tiene una voluntad propia. Usted puede decidir si me quedo o me voy. Pero cuando uno se queda, uno tiene que sacarle jugo a lo que uno tiene. Debe sacarle jugo. Si a usted lo invitan a una comida, usted lo que tiene que hacer es sentarse y tratar de disfrutar de esa comida, mi amor. ¿Sí? Y no empezar a pensar pisquirispis, sino dedicarse a esa comida, o sea, preparar su voluntad, su tiempo, su disposición, como digo yo, tomar posesión y posición para disfrutar de la comida, disfrutar de ese alimento. Y es lo que quiere Dios, que usted todos los días, mañana, tarde y noche, oiga bien, mañana, tarde y noche, ¿sí?, Él le pide a usted que nada más se esfuerce un poquito. ¿Y ese poquito en qué es? Que usted se ubique. Óigame bien, no le pide que usted se ponga a hacer
20 flexiones de pecho, ¿ve? Ni que levante pesas durante media hora, ni que camine 15 kilómetros para que usted pueda estar con buena salud, ¿sí? Sino él le pide nada más que usted se ubique un poquito, ¿sí? Y que verdaderamente usted se esfuérzate, ¿sí? ¿En qué? En pensar en la palabra, en este código que Dios te ha dado, que nos ha dado. De esa forma Dios nos da a nosotros ese código, pero ese código sin algo, óigame bien, sin algo, no funciona. Usted, mi amado hermano, sin vida, usted está muerto, usted no funciona. Usted puede ser un tipo que pese 150 kilos, usted puede ser un tipo que tenga una musculatura, pero si no tiene vida, ahí está tendido, hermano. No se puede ni siquiera ni levantar. ¿Sí lo han entendido hasta ahí? ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros vamos al caminar con Dios? Tenemos que buscar un aliento de vida. Tenemos que empezar a buscar ese aliento de vida que Dios le dio al hombre cuando Él lo creó, cuando Él lo formó, lo hizo a su imagen y semejanza. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, tenga ese aliento de vida que es Él. Yo pienso que a veces la Escritura nos lleva a que nosotros tergiversemos las cosas y empezamos a buscar otro camino para poder entender el mensaje de Dios cuando el mensaje de Dios es claro. Dios, la palabra de Dios, ¿qué es? Espíritu. Ya empecemos por ese lado porque la misma palabra lo dice clarito. ¿Dios qué es? Espíritu. Mi amado hermano, entonces si usted no camina en el Espíritu de Dios, usted no puede verdaderamente estar caminando en la palabra de Dios. Porque lo único que le va a dar a usted una convicción y una certeza, ¿quién es? ¿Quién le va a enseñar a usted? ¿Quién le va a convencer a usted de juicio, de justicia y de pecado? ¿Quién? Usted puede que lea la palabra, sí, pero si no tiene quien lo convenza, si nosotros nos vamos al mundo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas en el mundo que tienen lo siguiente, que es esto. Un papá le dice al hijo, mijo, no vaya a tal parte porque de pronto le puede pasar esto. Se lo está diciendo. Eso lo dice la palabra de él. Él tiene su propia, ¿sí?, voluntad. ¿Ve? Él tiene su propia sesión. Dice, hola, yo todo el tiempo le he aceptado a mi papá tal cosa, entonces hoy no lo voy a aceptar, voy a hacer lo que tengo mi propia voluntad. Listo, muy bien, arrancó y se fue. Pero lleva a él a conocer que lo que el papá le estaba diciendo era correcto, era bueno, era verdad. La propia experiencia, ¿cierto? ¿Sí? Ese momento en el cual tiene que enfrentarse a la situación y poder vivificar ese momento, y entonces viene a la mente de él el instante. Es lo que hace Dios cuando nosotros estamos en un proceso, estamos en un desierto, estamos de pronto en una aflicción o estamos de pronto en un dolor. Muy bien, hasta ahí. Vamos con ese proceso. ¿Qué sucede cuando llega el chico y se enfrenta a la situación y se da cuenta que el papá sí tenía razón en lo que le estaba diciendo? Entonces le toca que sufrir las consecuencias de la actitud, de la propia voluntad que él había tomado, que es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Pero si él hubiese hecho caso al papá y no hubiese ido a esa situación, ¿qué hubiese pasado? No hubiese sucedido, ¿cierto? No hubiese tenido que vivir en carne propia lo que de pronto el papá vivió, por lo cual le estaba dando un consejo. Y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué tenemos nosotros que ir a sufrir? ¿Por qué tenemos nosotros que ir a complicarnos la vida? ¿Por qué tenemos que cortarnos las venas para supuestamente creer que cortándonos las venas, sí, vamos a estar en la presencia de Dios cuando eso va en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que verdaderamente buscar el castigo, buscar verdaderamente el azote, buscar la varita, cuando nosotros lo que tenemos que buscar nada más es el dulce, la miel, ¿sí?, lo fragante de Dios, o sea, las bendiciones de Dios? Porque tenemos que ser conscientes, tenemos que ser verdaderamente pensantes. Hermano, mire, la Biblia va de Génesis 1 hasta Apocalipsis, y si usted la va a leer, se va a encontrar con que hay cosas, promesas de Dios, ¿ve? Y esas promesas de Dios le dice, si usted hace esto, tiene esto.
pero si usted hace esto otro, tiene esto otro. Entonces uno tiene que saber escoger. Es como decir, si a un niño le digo yo, bueno, mijo, si usted me hace caso, yo le voy a dar a usted este dulce. Pero si usted no me hace caso, pues se queda sin dulce. ¿Y qué hace el chino? Dígame si el chino es bobo. El niño no es bobo, el niño es inteligente. Entonces nosotros, ¿por qué nosotros maduros, adultos, nosotros aún seguimos siendo como que nos faltara cierta inteligencia, como cierta conciencia para poder tomar lo bueno, ¿sí? Y desechar lo malo? Pero es que así no es porque yo tenga la naturaleza pecaminosa. Supuestamente yo ya he venido a los caminos de Cristo Jesús y ya estoy verdaderamente dentro del plano de Dios. Supuestamente yo ya estoy en una posición de fortaleza en la cual yo tengo que decirle a mi cuerpo, hoy me levanto y hoy me levanto. Yo tengo otros días para poder descansar hasta las 10, hasta las 11. No le estoy diciendo porque vinieron tarde, no, tampoco. Y los que no han venido tampoco, no, nada de eso, porque yo no estoy en esa fase. La fase mía es diferente. La fase mía es que cada uno entienda, ¿sí?, el por qué, para qué y cuándo debo yo amar a Dios. Porque es la relación que Dios anda buscando. Yo lo he entendido así desde el comienzo de los comienzos. O sea, cuando yo empecé a mirar Génesis, me di cuenta de que mi Dios era un Dios de amor. Desde el comienzo Dios ha sido un Dios de amor. Dios dispuso ¿para qué? Para que cada uno de nosotros pudiese vivir cómodamente, plácidamente, ¿sí? Y tuviese que hacer una labor, oígame bien, no un trabajo, sino una labor. Porque si ustedes miran en Génesis capítulo 3, versículos 15 en adelante, ahí aparece donde dice que la tierra producirá ¿qué? Cardos. ¿Y yo trabajaré con qué? Con el sudor de mi frente podré comer. Luego usted, si está en el mundo, nunca espere que usted no tenga que trabajar, va a trabajar. Que usted trabaje como jefe, siendo un capataz, pero si usted camina en el camino del Señor, todas las labores usted las va a hacer con satisfacción, con agrado, y va usted a laborar bien, a vivir bien. Esto es un preámbulo para algo que le he venido hablando durante mucho tiempo, que es por Él, en Él y para Él. Óigame bien, nosotros tenemos dos caminos, tenemos dos opciones. O buscamos el camino de la oscuridad o buscamos el camino de la luz. No hay otra opción. El mundo no me ofrece a mí sino solamente oscuridad. El mundo no me ofrece a mí dos caminos. No es que si yo camino aquí tal cosa, yo hago esto otro, pero hermano, es que la palabra de Dios dice que usted debe de hacer esto. Y es mi vocación, es mi propia voluntad el que yo me haya ido para ese reino. Entonces, yo escogí salir del reino del mundo para irme al reino de los cielos, al reino de Dios. Oigan bien, esa escogencia la tuvo usted, mi amado. Luego usted tiene como yo le decía antes, tiene un enfoque, tiene una convicción que es la que Dios le permite a usted que tenga, por intermedio de quién. No es más. Es el Espíritu de Dios, es ese dinamis que me lleva a mí a que yo pueda caminar en Él. Dígame bien, en Él. Y en la medida que Él empieza a mí a revelarme la presencia de Dios en mi vida, oígame bien, la presencia de Dios en mi vida, empiezo a darme cuenta de que esto que estoy haciendo es bueno, agradable y perfecto comparado con esto otro que antes estaba haciendo que no me daba resultado. Pero hay un problema, y el problema es que nosotros queremos ser súper, mega, queremos que todo, Señor, tengo dolor de cabeza, pasó, uy, Señor, qué bueno, qué bonito. Señor, tengo un dolor de rodilla, me pongo la mano y ya pasó. No, hermano, así no es. Dios también espera que usted participe dentro del contexto que Él tiene. O sea, porque Él tiene un contexto, Él tiene también una forma. Él espera que usted participe dentro de eso. Entonces, habíamos estado hablando de, lo he llevado, sí, por un caminito que es, como dice la canción, ¿cierto? Por un caminito. Ese caminito que dice, primero que todo, ¿sí? Él nos llevó a que nosotros nos diéramos cuenta de dónde estábamos con Dios.
Entonces, ¿qué hizo él? Yo quiero mostrarles a ustedes que yo soy el Dios Todopoderoso. Estoy hablando de Egipto, estoy hablando de Éxodo. Yo quiero mostrarles a ustedes que yo soy poderoso. Entonces, ¿qué hago? Entonces, venga, vamos a ver esto, vamos a hablar con el jefe de acá y le voy a decir, si usted no hace esto, entonces listo. Y él lo demostró, fueron las 10 plagas. Ahora vayámonos al caminar en el desierto. Entonces Dios lo que andaba buscando, o Dios lo que buscaba con su pueblo, oigan bien, con su pueblo escogido ya por determinación, por palabra. Por ello le he dicho que Dios se comprometió con nosotros. Dios se comprometió con nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Él dice que la simiente de la mujer. Lo que yo a veces me pregunto, y yo le decía al Señor, Señor, ¿y la mujer? ¿Quién formó, quién estructuró la mujer? Si yo me pongo a pensar en mi forma de pensar natural, sí, yo voy a creer que esa mujer tomó la decisión propia de buscar del Señor y de servirle siempre al Señor con decisión propia, mi amado hermano. No. Dios la escogió así como te escogió a ti para que tú vinieses aquí a la casa de Él. Así como te escogió a ti Dios para que tú vinieses a conocer de Él y a vivir en la presencia de Él y ¿qué? A disfrutar de una vida en Cristo Jesús. Calidad de vida en Él. Por eso, por Él, en Él y para Él. Esa es la calidad de vida. Eso es lo que Dios escogió. Dios escogió a esa mujer, escúchame bien, en Génesis 3, ya Dios la había escogido para que viniese en el momento en que se presentara, llegara María y en esa mujer poderse Él encarnar. Pero esa mujer tenía que ser, ¿qué? Pura. Tenía que ser santa. Tenía que tener unas cualidades que es lo que Dios anda buscando también en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros lleguemos a una pureza, lleguemos a una santidad y lleguemos verdaderamente a caminar en Él todo el tiempo. Porque nosotros todo el tiempo hemos estado caminando en el mundo, mi amado hermano. Nosotros todo el tiempo estamos mirando las cosas que ven nuestros ojos, pero no miramos más allá de lo que ven nuestros ojos. Nosotros todo el tiempo estamos angustiados, deprimidos, afligidos, porque no me llamó mi primo, no me llamó mi hermana, hoy que la novia no me llamó, que hoy prácticamente fui a verla y entonces no estaba, ¿sí? Y que de pronto llovió y no pude salir. Yo llegué a pensar, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo pudo haber sido esta mujer? ¿Cómo pudo haber sido esta mujer para tener la fuerza de voluntad, ¿sí? Y poder tener el conocimiento, la convicción y la certeza de que ella era escogida? El Espíritu de Dios tenía que manifestarse en ella, así como el Espíritu de Dios se manifestó en el Antiguo Pacto. El Espíritu de Dios se manifestaba en aquellos que Dios determinaba para que fueran a llevar el mensaje que Él tenía para ese rey, que Él tenía para esa persona, ¿sí? Y le llevara el mensaje. El Espíritu de Dios se manifestaba para que el profeta fuera a un sitio donde aquella mujer que estaba de pronto en necesidad, ¿sí? Él pudiera suplirle esa necesidad, pero tenía que ofrecer un alimento antes. Jesús, cuando fue a la cruz, antes de ir al monte, y fue colocado preso, Él hizo una cena. Y Él en su palabra dice que se recuerde esta cena. ¿Por qué? Porque es que tenemos que aprender a hacer cenas antes de. Tenemos que empezar verdaderamente a ver las cosas. Tenemos que ir a un sitio, o de pronto en ese sitio, si llega alguien a mi casa, yo le ofrezco algo. Venga, hermano, cómase este chocolate o esta gaseosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque es en la antesala a una preparación que Dios había determinado. Porque Dios ya todo lo tiene escrito. Yo no sé qué pensará el pueblo de Dios, ¿sí? Pero es que la misma palabra de Dios dice que Él a nosotros, ¿qué? Nos entreteció, nos formó, nos hizo y escribió un libro ¿de qué? De la vida de nosotros. Pero soy yo el que tengo la voluntad de poder tomar la decisión. Pero usted, mi amado hermano, ya Dios le escribió un libro, ya tiene usted un camino. Que usted lo coja o no lo coja es problema suyo, pero usted tiene un camino establecido por Dios. ¿Hasta ahí más o menos me han entendido? ¿O he hablado en otro idioma? ¿Por qué? Porque es que es cierto, o sea, si nosotros miramos la Babel, ¿qué pasó en la Babel? En la Babel todos hablaban un mismo idioma.
porque la misma palabra lo dice. Y todos en el mismo idioma establecieron un caminar, pero ese caminar no era en Dios, ese caminar era prácticamente en la forma de pensar de alguien, de algún filósofo, de algún bobo, ¿sí? En la forma de pensar de Nimrod, ¿sí? Establecieron todo eso y entonces vámonos por este ladito. Entonces, bueno, pero ustedes como todos tenemos un Dios, porque fuimos hechos por Dios. Todos, tanto buenos como malos, como es el ADN de Dios está ahí metidito allá en lo profundo, allá está la luz. Usted puede tener una chimenea en su casa, puede tener la luz ahí medio, pero si usted ahí la sopla, empieza. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, todos tenemos esa chispita, y por eso mucha gente que está en el mundo busca algún tipo de fetiche, algún tipo de cosa que le justifique su anhelo, o dígame bien, estoy hablando de anhelo, ese anhelo de Dios, del propio Dios, pero como no le ha sido posible conocerlo, como no tiene la posibilidad, ¿por qué? Porque está en la oscuridad, está ciego, está muerto espiritualmente, entonces él va a buscar otros que supuestamente me faciliten mi creencia, mi forma de pensar, el buscar ese Dios que para todos nosotros es el mismo, es el Dios altísimo, el creador, el que hizo todo. Y es así como, mis amados hermanos, Dios crea en nosotros una confianza, Él tiene en nosotros confianza, Él tiene confianza en usted, Él tiene confianza en mí. Luego Él entonces le dice a usted, hágame este mandado, un propósito que tiene Dios. Hasta ahí más o menos vamos entendiendo. Ese propósito, ese mandado que Dios le da, o que el Padre le da al Hijo para que vaya y le compre tal cosa, ¿sí? Él le enseña a ese Hijo cómo tiene que cumplir esa orden que Él le está dando, o sea, ese propósito. Y es cuando lo lleva entonces a que empiece a darle, Él le va a dar una dirección, le va a decir, mire, mijo, usted va a ir a tal parte, en tal parte está tal cosa, listo, y usted allá en ese sitio se encuentra con este señor, y este señor usted le dice, necesito tal cosa para mi papá. Esa es la dirección que Dios tiene, esa es la confianza que Dios tiene, y por eso Dios a usted le da la dirección. Pero Él no lo puede mandar a usted a que compre tal cosa, a que lleve tal cosa, si a usted no le da la provisión para que usted pueda verdaderamente alcanzar ese objetivo, ese punto de mira, ¿sí? Y devolverse y decirle, Padre, los que tú me entregaste, yo te los entrego, menos el de la maldición. ¿Sí lo ha llevado hasta ahí? Juan 17. Y es así como Dios entonces establece esa confianza en nosotros, en ti y en mí. Me da la provisión, me provee de todo, que fue lo que Él hizo al comienzo de los comienzos. Génesis capítulo 1, ¿qué hizo Él? Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, ¿sí? ¿Sí? Y el Espíritu se movía sobre, ¿qué? El abismo, ¿cierto? ¿Y qué hizo Él? ¿Sí? Hágase la luz. Y es así como Dios entonces, por medio de esa confianza, estableció un plan. Oigan bien, Él estableció un plan para que usted, mi amado hermano, pudiese verdaderamente recibir la bendición de lo que Él tenía. El plan de Él inicialmente era con Adán y con Eva, era que ellos pudiesen vivir satisfactoriamente, pudiesen vivir como su voluntad es agradable, buena y perfecta. Resulta que la misma voluntad, ¿sí? Por su misma libre voluntad, entonces, ¿qué? Ellos establecieron otro camino diferente. Y ese camino diferente hizo que perdieran la luz. Ya no había luz, ¿por qué? Porque Dios los sacó del jardín. Dios los expulsó. Pero fíjense que antes de expulsarlos, porque Él pudo haberlos expulsado desnudos, sin nada, ¿sí? Pero entonces Él, antes de expulsarlos, ¿qué hizo? Los cubrió sus cuerpos desnudos. O sea, Él, a pesar de todo, era o es misericordioso. El amor de Él pudo más que su decepción. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con alguien que esperamos algo afectivamente y de pronto nos decepciona, hace lo contrario?
y produce en nosotros un dolor tan intenso que nosotros a veces lo rechazamos y no le perdonamos. ¿Sí? Es más fuerte ese dolor que el perdón, cuando el perdón viene del amor de Dios. Cuando esa es la causa que uno tiene que hacer. O sea, yo no puedo perdonar porque es que yo quiero perdonar. No, hermano, yo a usted quiero perdonar. No, hermano, olvídese. Es si si usted no tiene el amor de Dios, usted no puede perdonar porque no tiene amor para perdonar. Y es así como entonces Dios estableció ese plan de perfección. ¿Sí? Y ese plan de perfección donde Él le dijo a Satanás, dijo, escrito está. Óigame bien, ya estaba escrito. O sea, no había opción, porque es que ese escrito está desde ese momento. Cuando el enemigo fue a tocar a Jesús en el desierto, ¿sí? Él le dijo, escrito está. O sea, ya todo está escrito, mi amado hermano. Ya está escrito su salvación, está escrita su redención. Es usted el que la toma o la deja. Es usted el que la toma y la deja. La voluntad de Dios es que usted venga, como era la voluntad en el desierto, que fueran a la tierra, ¿sí?, prometida, y pudiesen disfrutar de esa tierra prometida que fluía leche y miel. Yo les pregunto, esa tierra prometida, ¿de quién era? A ver, hermanos, ¿de quién era la tierra prometida ya? Era de Dios. Óigame bien, todo es de Dios, todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que lo de los gentiles, o sea, lo de los inconversos, será para nosotros. ¿Por qué? Porque es que todo es de Dios. Esa tierra era de Dios, lo que pasa es que la tomaron otros. Es como decir, esta casa usted la abandona durante un año y aquí viene gente y se mete, ¿cierto? Pero hay una ley que establece, que se llama Escritura, donde dice que esta casa es suya, a pesar de. Entonces, cuando usted viene a tomar posesión de eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que usar la ley o tiene que usar de pronto otros elementos para poder sacar a esa gente que está ocupando su tierra en eso. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, nosotros estamos en un reino, nosotros estamos en una tierra que Dios colocó para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Qué ha pasado? Que esa tierra se ha dañado, ¿sí? Y se llama mundo. ¿Ven? Y por eso Jesús dice en su palabra, dice que yo no les pido que estén en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene mucha maldad. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando fue a la tierra prometida? ¿Qué le dijo Dios? No se unan con ellos. Yugos desiguales no quiero. ¿Por qué razón? Porque es que la carne tiende más a eso, a hacerlo del mundo. La carne tiende más, entonces vienen una serie de pruebas que es la que muchas veces le sucede a uno cuando está en el camino del Señor. Y esas pruebas son aquellas donde, si yo tengo que ir a la iglesia, que he ido todos los domingos, y de pronto viene alguien y me dice, no, pues es que yo llegué a visitarlo, y entonces dejemos este domingo y mejor va el otro domingo. Ahí está colocándolo Dios a prueba a usted, mi hermano. No es su amigo, no es su hermano, no es su parentela ni nada, sino se están colocando a usted la prueba. Me voy a un ejemplo bíblico. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra. Dios le dijo que saliera de su tierra con el papá, con el primo, con el sobrino. ¿Cómo, Claudita? Solito, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? No, es que... venga. ¿Y qué pasó después? Ahí lo miramos. ¿Sí? Los problemas que tuvo, el problema que tuvo, el papá le tocó, Dios, ¿qué? Venga para acá y me lo llevo para que pueda usted caminar más sueltico. ¿Sí? Vino el sobrino que le dijo, entonces, ¿qué le dijo Abraham? Escoge. Él que era el dueño de ese momento, en ese momento de todo, le tocó que decirle al otro, escoge. Y el otro supuestamente, lo que siempre sucede con todos, ¿qué camisa quiere de estas? Entonces yo escojo esta, y escogió la peor.
Él supuestamente iba a escoger la mejor porque era una tierra plana, tal cosa, y listo, se adaptaba a su forma de pensar. Y resulta que él después terminó, ¿qué? Sin nada. Terminó sin nada y siendo parte del pecado. Cuando sus hijas abusaron de él, porque eso fue un abuso, ¿cierto? Una violación. Abusaron del viejito. Y es así, mi amado hermano, como Dios entonces hace un plan de perfección en cada uno de nosotros y nos lleva ¿a qué? A que nosotros tengamos que, primero que todo, que conozcamos la magnificencia de Él. Conozcamos la magnificencia de Dios, o sea, que conozcamos nosotros cuánto es Dios, cuánto vale Dios, cuánto es el poder de Dios, quién es Dios. Porque es que, mi amado hermano, si usted no sabe quién es Dios, ¿sí? Usted se va a perder entre bambalinas. ¿Ve? Si usted no sabe quién es Ardila Lule, ¿sí? O sea, yo creo que de pronto mucha gente oirá este nombre y ni siquiera, pues nosotros aquí tenemos que Ardila Lule es un tipo que tiene mucho dinero, ¿sí? O si usted no sabe quién es Jeque tal, ¿sí? Usted de pronto no le va a importar si el jeque le manda a usted una carta o si el jeque lo llama, ¿sí? No le importa, porque usted no conoce quién es Él. Pero cuando usted sabe quién es Dios, en ese momento usted ya tiene una imagen de con quién está usted caminando. ¿Por qué está usted aquí sentado? ¿Por qué usted gasta un tiempo que de pronto lo pudiera hacer para qué? Para estirar un poquito más la pierna derecha, meterla debajo de la cobija y seguir. Pero a veces tenemos que hacer sacrificios, mis amados hermanos. Oigan bien, no son sacrificios. Yo no lo veo como un sacrificio. ¿Cómo es posible que usted se despierte a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, el día martes, el día miércoles, el día jueves, y el domingo, no, es que ese domingo tengo que estar hasta las 9? ¿Quién está llevando a usted a que eso suceda, mi amado hermano? No es mi cuerpo. Mi cuerpo siempre va a estar necesitado de seguir durmiendo todos los días. Entonces, ¿por qué yo hay días que me levanto más temprano y por qué ese día que tengo que cumplir con un compromiso no lo hago? No, por temperamento, porque es que el santandereano es así. No, hermano, el santandereano no es que sea así, lo que pasa es que se ha hecho así, ¿ve? Pero en sí, a muchos ya ha pasado que de pronto tiene una cita, la pierden y perdieron todo. Y es por eso que Dios verdaderamente entonces, Él nos enseña a nosotros lo que es la grandeza de Él, y eso hablamos la vez pasada, hace 15 días hablamos sobre eso. Hablamos sobre ¿qué? Sobre la santidad de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel supiera cuán grande es Él, pero Él no podía mostrársele como estas gafas, no podía mostrársele como esta cosa, ¿sí? Él tenía que mostrársele como Él es. ¿Por qué? Porque Él no dice mentiras. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es así como Dios se presentó en toda su magnificencia, que es lo que pasó con el temblor. ¿Sí? El temblor. Todos, y la china esa que estaba hablando por la emisora, ahí se acordó de Dios, se acordó de una serie de personas. Entonces yo le digo, entonces, ¿esa qué pasó? Dios se le mostró al pueblo de Israel y como temblaba la tierra, ¿sí? Y sonaban tal cosa y había un sonido fuerte, ¿sí? Y había relámpagos, centellas y todo. Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés? No, Moisés, qué pena. Vaya usted con Dios y nosotros aquí tranquilos. ¡Qué tristeza! Cuando uno puede estar mejor con Él que sin Él. Cuando yo analicé lo que era la muerte, para hablar de un tema, ¿sí? Que era el espíritu de muerte, me di cuenta de que la muerte, verdaderamente en el creyente, en Dios, no existe la muerte. ¿Por qué? Porque Él mismo vino, resucitó. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no confío en esa resurrección de Jesús, ¿sí? Verdaderamente, entonces yo estoy apostatando de mi fe, del reino que yo quiero. Y es así como entonces Dios se presentó al pueblo y el pueblo dijo, no, tal cosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, venga para acá, usted habla conmigo, tal cosa, ¿sí? Y tal otra, y usted va y le lleva al pueblo, entonces bájese con los mandamientos, tal cosa, y le dice los mandamientos, le dice, entonces, estas son mis leyes, estas son mis ordenanzas, esta es mi forma de
ver las cosas, de ver las cosas. ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros aceptamos lo que Dios diga, que Dios diga por los intermedios. Listo, aceptamos. Obediencia. Por eso hice el tema de estos cuando empecé, era obediencia por Él, en Él y para Él. Eso es un plan. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en la medida que Dios se manifestó en su santidad, Él quiso que nosotros fuésemos santos y que todo lo que nosotros tocáramos fuese santo y que esa tierra que estaba toda llena de cardos, espinos y abrojos fuese verdaderamente una tierra fructífera, una tierra que prácticamente fluyera leche y miel. Eso es lo que Dios anhelaba o anhela en cada uno de nosotros. Si me han entendido hasta ahí, digan amén. ¿Por qué? Porque es que Dios, mi amado hermano, Dios a usted le da esa fortaleza, ese poder, ese vigor, esa energía que Él quiere. Es como si mi papá me dijera a mí, y yo todos los días fuera y le dijera, papá, ¿será que usted hoy me puede comprar el libro este? Yo iba y le decía a mi papá, papá, me pidieron este libro. Y ahí se lo dejaba tirado y me iba a jugar trompos. O sea, tenía fe en mi papá. Estaba convencida de que mi papá podía. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a fijarnos en eso. ¿A quién tenemos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A quién voy yo? ¿Qué pasa? En ese momento nosotros hablamos una vez de una identidad, ¿sí? Que era cuando les hablaba de que si nosotros nos íbamos para Estados Unidos, teníamos que ir allá a coger las leyes de Estados Unidos, teníamos que saber dónde estamos ubicados. Fuera de eso, Dios a usted le regaló algo bonito, que es lo que muchas veces hablamos, de las arras. Las arras de Dios, ¿qué es quién? El Espíritu de Dios. Óigame bien, y sin ese Espíritu de Dios, usted, mi amado hermano, no puede caminar en Dios. No, es que yo no necesito de Dios para caminar. ¿Y cómo sabe usted que el camino es correcto? ¿Cómo sabe que lo que le están diciendo a usted es verdad o mentira? Si es el pensamiento filosófico de alguien, de un bobo que de pronto, sí, todo el tiempo sufría de callos y caminaba torcido, entonces dijo que el mundo estaba torcido. Y llegó eso y listo, y todo el mundo le creyó eso. Esas son las diferentes filosofías, mis amados hermanos. Esas son las filosofías. ¿Quién empezó con esas filosofías? Sócrates y tal, toda esa gente por allá de Grecia, sí, los griegos, ¿sí? Porque anteriormente a eso, ¿sí? Si nosotros miramos los babilónicos, ellos no tenían, ellos lo que tenían era una búsqueda de Dios tan grande que ellos querían ser como dioses. Y hacían estatuas y todo eso. Pero eso después, los griegos nos metieron a nosotros, o sea, se nos metieron en la mente y empezaron a hacernos que nosotros cambiáramos de proceder, ¿cierto? Entonces ya no peleaban con nosotros, ya era que nos traían, no hermano, es que mire, si usted camina por este lado le va bien, mire. Ya, así le fueron mal, volvió otra vez, no, pues que le fue mal porque, repítalo otra vez, o sea, es que mire, Thomas Edison, ¿sí? ¿Qué hizo? Él fue el inventor de la bombilla. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en hacer la bombilla? 40 años, listo, pero entonces sigue repitiendo, sigue atacando. Nosotros tenemos un Dios que es lo que quiere llevarlos a que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque entre las partes de las proyecciones de Dios, que es el tema de hoy, se refleja a su creación, ¿sí? De acuerdo a su carácter, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su forma de ser. Dios no le va a decir a usted, cuando las cosas son malas, Él no le va a decir es que esto está bien. ¿Por qué? Porque Él no comulga con eso. La misma palabra de Dios dice, la oscuridad, la luz no puede estar con la oscuridad. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, entienda que Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios omnisciente, o sea que tiene un conocimiento, ¿sí? De todo, y que además de eso, me acerco un poquito aquí a lo que escribí, porque es que tengo un problema en la visión ahorita, tengo una visión borrosa un poquito.
Entonces Dios refleja su carácter, ¿sí?, su personalidad, ¿por medio de qué? Por medio de sus mandamientos, por medio de sus ordenanzas y también por medio de su creación. Por medio de su creación. Cuando nosotros nos olvidamos de ese Dios que tenemos, Él a nosotros nos manda un mensaje. ¿Sí? Cuando Balaam se olvidó de que él era el profeta de Dios, Dios le mandó un mensaje por intermedio de ¿quién? Amén. Cuando a veces nosotros vamos caminando por la calle y de pronto vamos haciendo lo malo, Dios a nosotros nos envía un mensaje para que nosotros hagamos stock, hagamos una introspección, miremos hacia nuestro interior y analicemos lo que estamos haciendo, si es bueno o es malo. Pero ese stock tiene que ser con el poder del Espíritu de Dios, porque Él es el único que me puede llevar a mí a la verdad. Sin eso no lo puedo hacer. Hasta ahí vamos. Y es así como Dios entonces Él se ha fundamentado en un código básico de una conducta moral. Vayámonos a eso, bueno, en Éxodo 20, capítulo 1, del versículo hasta el 17, está la palabra de Dios y donde está el decálogo, o sea, están prácticamente los 10 mandamientos de Dios. Y fuera de eso, si nosotros vamos a Deuteronomio 28, Él dice que si nosotros cumplimos sus mandamientos, tendremos ¿qué? Bendiciones. Pero si no las cumplimos, tenemos maldiciones. Un día de esto voy a hablarles sobre eso, porque yo quiero que ustedes vean las maldiciones para que se den cuenta de que a veces vivimos cosas que están ahí en la palabra y que aún nosotros no nos hemos dado cuenta de que eso es así. ¿Pero por qué? Porque estamos en pecado, estamos sufriendo, mi amado hermano. Sí, Dios se manifiesta con poder en su creación, ¿listo? Bueno, naturaleza. ¿Sí? Es aquí donde Él refleja su carácter, su personalidad, ¿sí? Y además donde Dios habla todos las cosas de Él, donde básicamente ningún argumento funciona. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es santo. Entonces yo no soy santo, yo soy finito, yo no soy todopoderoso. Yo tengo de pronto una fuerza. Por eso casi siempre cuando uno va a la oración, ¿qué dice la oración? Diga el débil, ¿qué? ¿En quién? En Dios, en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pronunciando la palabra, porque Él es el que da el poder, es el que lleva. Entonces, este Dios que tenemos es un Dios que nos va a nosotros, que nos da de todo. Nos da de todo. O sea, Él no dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y no, váyanse entonces allá, duerman y vivan como quieran dormir y tal cosa. No, Él tiene una responsabilidad con nosotros. Y esa responsabilidad Él la está cumpliendo con nosotros, y además de eso, esa responsabilidad también pide que nosotros la tengamos ¿con quién? Con Él, conmigo y con mis hermanos. Porque la palabra de Dios dice, amarás a Dios. ¿Y qué dice después que le dijo Él? Ah, no, pero no solamente amé a Dios, también amé a su prójimo. ¿Como quién? Como usted mismo. Ah, pero todavía no. Jesús dijo, no, todavía le falta el pedazo, le falta el 5 para el peso. Amarás a tu enemigo como a ti mismo. Y es cuando empezamos a mirar la parte del perdón de Dios. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros. Y habló todo, ya que Dios buscaba, mi amado hermano, romper con ese esquema que tenía la mente. Es lo que anda buscando Dios en todos nosotros. Nosotros traemos un esquema, traemos una formación, traemos una estructura, traemos unos pensamientos. ¿Esos pensamientos de quién son? Esos pensamientos que nosotros traemos son pensamientos del mundo. Ah, pero es que mi papá dice, no, pero es que, mire, ah, no, pero es que el profesor mío, ¿sí? Y va muchas veces y la gente le dice, pero es que mire, que aquí dice, no, pero es que mi profesor me enseñó a mí. Y no cree usted, va en contra de esa parte de la palabra.
¿sí? Entonces Dios lo que quiere es que usted, mi amado hermano, empiece a tomar una conciencia de algo y empiece usted a darse cuenta de que es bueno, ¿sí?, hacer conciliación, es bueno hablar. En los hogares cuando no se habla, se pelea. En los hogares cuando no se hace conciliación, se está todo el tiempo maltratando. ¿Y quién es el que sufre? Los hijos. En el hogar cuando usted no se comunica con su esposa, vamos en el caso mío, ¿sí?, entonces ¿qué sucede? Pues hay una división. ¿Y qué dice el Señor en la palabra? Que no puede estar dividido uno, ¿sí?, porque fracasa, pierde. Y es lo que ha hecho el enemigo. Ha hecho que nosotros, cada uno ande en lo que quiera. ¿Sí? Entonces nos casamos, tenemos una mujer, la mujer tiene un papá, una mamá, unos hermanos, y ellos piensan de acuerdo como piensa el papá, la mamá y los hermanos. Y yo pienso de acuerdo como piensa mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar y vamos a vivir juntos, ¿sí?, y en vez de disponer una común unión, establecemos ¿qué? Una común desunión. Ah, no, pero es que y usted tiene que aceptar lo que yo le diga. ¿Será que Dios a nosotros nos colocó eso? Pregunto yo. ¿Cierto que no? Dios a nosotros nos colocó ¿qué? Nos dijo, va a haber una comunión entre usted y yo. Sí, usted tiene una voluntad libre para escoger. Pero yo le quiero mostrar a usted lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Quiero que usted lo conozca. Quiero que usted verdaderamente lo vivifique en su vida para que usted sepa qué es lo que está haciendo. Y óigame bien, pues sí, vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo pienso que nosotros estamos para vivir bien. Hay un punto que se llama salvación y que se llama vida eterna. Y esa es la lucha que tenemos nosotros que hacer como creyentes, como cristocéntricos. Buscar la vida eterna. Porque en el momento en que usted dijo, es que yo creo en Jesús, en ese momento ya usted tiene salvación. Pero tiene que lucharla. Tiene que lucharla. Usted va a hacer algo, pero si usted la lucha, tiene que cumplir unos requisitos. Hay unos mínimos y unos máximos de esos requisitos. Y eso es lo que me ha llevado a mí a entender el plan de Dios y el caminar de Dios. ¿Sí? Porque entonces, dice el apóstol, y entonces si Dios por mí, entonces todo para mí es bueno, entonces yo puedo hacer lo malo que yo, ¿sí?, estoy haciendo lo bueno, va a terminar siempre salvo. Y así no es, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene unos principios, tiene unos fundamentos, unas bases. Y esas bases son las que están dadas aquí en esta expectativa que Dios tiene en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y es así como Dios, por esto entonces Dios también tiene unos derechos que son intrínsecos a Él, intrínsecos a todo. Si usted mira a su papá tiene unos derechos, mi mamá tiene unos derechos, mis hermanos tienen unos derechos, la gente que vive a mi alrededor tiene unos derechos, ¿sí?, que yo no puedo pisotear, tengo que cumplir esos derechos, o sea, llevarlos a mi vida. Y Dios también tiene unos derechos intrínsecos en Dios. Y por eso está la palabra. Este librito es el que nos dice a nosotros qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y además de eso, entonces, Él estableció algo. ¿Por qué? Porque sabía que dentro de nosotros había algo íntimo, que era el buscar de la presencia de un Dios, el tener un Dios. Y Él, entonces, porque sabía que ese pueblo, que en ese momento había estado en Egipto, el Dios que ellos tenían era un Dios rana, un Dios pez, un Dios zapato, lo que sea, cualquier cosa es. Entonces, ¿qué hizo Él? Segundo mandamiento: no te harás imagen de quién, de nada que haya arriba, de nada que haya abajo, ¿sí?, ni de lo que esté en el agua, ni de lo que esté sobre la tierra. Y nosotros, ¿cuántas veces cometemos el mismo error? Tropezamos, como decía mi hermana, en la misma piedra. Y siempre hacemos diositos
en nuestra casa. Siempre tenemos dioses hechos por nosotros de acuerdo a la necesidad que tenemos y de acuerdo a la respuesta que haya sucedido con respecto a eso. A veces tenemos necesidades financieras y viene de pronto nuestro jefe, nuestro primo, nuestro tío y nos suplen esa necesidad y entonces nosotros ya empezamos a confiar solamente en el tío, en el primo y en el jefe, ¿sí? Cuando Dios es el que le provee a mi tío, a mi primo para que me pueda proveer a mí. Y cuando nosotros empezamos a conocer a ese Dios, sabemos que Él es el proveedor, entonces en ese momento yo tengo que recurrir a la fuente. Tengo que ir a la gallina de los huevos de oro. Yo no puedo quedarme en los huevos, ni tampoco puedo matar la gallina. Tengo que ir a la fuente y vivificar la fuente, o sea, hacer que esa gallina produzca más. Y es así como entonces Dios estableció que nosotros camináramos en Él, ¿sí? Pero primero que todo teníamos que tener en cuenta, ¿sí?, que esos mandamientos, los primeros cuatro mandamientos eran con Dios y los otros 6 eran con el mundo. Y si nosotros nos ponemos a fijarnos en todo, si yo amo a alguien, yo a ese alguien no lo robo, yo a ese alguien no le digo cosas feas, yo a ese alguien no lo mal, ¿cierto? O sea, se cumplen los 10 mandamientos. Sí, por eso Jesús dijo, primeramente, el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? Un aplauso por las uñas. Me gusta que sean obedientes. Por tanto, es a Dios y no a los hombres, que no nos pase como el joven rico, ¿cierto? Maestro, es que yo he hecho todo. O sea, él tenía una escuela y esa escuela lo llevó a hacer eso, pero resulta que la escuela no era la escuela de Dios. Le falta algo. Cuando le digo lo que le faltaba, entonces ahí sí el tipo que hizo se fue, ¿cierto? Pero se fue ¿qué? Aburrido, deprimido. Porque él estaba convencido de que muchas veces pasa, de que muchas veces lo que uno hace está bien. Ese es un ejemplo del mundo. En el mundo muchas veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho, que está de acuerdo a la palabra. En el mundo yo iba todos los domingos, ¿sí?, y fiestas de guardar. Y estaba convencido de que estaba en lo bueno, que estaba verdaderamente recto ante el camino de Dios. Y viene a mi mente esa parte donde Jesús le dice a ese invitado, le dice, ¿y usted por qué no está con la ropa de la fiesta? Lo indicaba. Ah, no, Señor, es que yo he predicado en su nombre, he hablado en su nombre, he dicho estas cosas, he hecho milagros en su nombre. Y si uno se pone a pensar, uno dice, wow, fue bastante lo que él hizo, ¿cierto? ¿Y por qué Jesús le dijo? O el maestro le dice, no te conozco. ¿A dónde lo envió? Al fuego eterno. Entonces tenemos nosotros que muchas veces mirar lo que estamos verdaderamente leyendo, mirar lo que estamos verdaderamente recibiendo, pero si todo lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios, Él nos va a llevar a nosotros a la verdad, y la verdad que nos hará que libres. Amén. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Este chopito. Y es así como entonces la santidad de Dios determina y nos revela la gravedad o la inmensidad de nuestros pecados. Entonces esa santidad, esa gravedad está manifestada ¿por qué? Por sus mismos códigos, por sus mismos mandamientos. Papá me dice a mí, mijo, no salgas, y si sales a las 9 de la noche regresa a la casa, ¿sí? Pero él tiene un código, y el código es que a las 9 cierra la puerta. Entonces me pasa como las vírgenes necias, ¿cierto? Sí, las 10 vírgenes, 5 eran necias, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se quedaron por fuera de la fiesta, del banquete. Y es así como Dios me lleva a mí a que yo verdaderamente lo conozca más. ¿Para qué? Para que en la medida que yo esté cerca a Dios, que esté cerca a su santidad, que esté cerca a su poder, que verdaderamente tenga temor a Dios, nos alejemos, ¿pero qué? Pero que en la medida Cristo Jesús es el que hace que yo entre en mi amor a Dios y empiece a verlo, porque es que si usted va al mundo,
¿Cuántas veces, o sea, a cuántos de ustedes no ha llegado alguien a decirle, pero es que Dios es un Dios duro? Dios es un Dios que mandó a matar toda esa cantidad de gente, ¿cierto? Si no, fíjese en Jueces, fíjese usted en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en Reyes, y todas esas cosas. Entonces uno empieza a decir, si uno no está verdaderamente con conocimiento y con convicción, empieza uno a dudar, y la duda lo lleva a que usted, el enemigo, entre en su mente y entonces lo lleve a otro caminar diferente. Vayámonos entonces a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Eso es. O sea, si nosotros vamos a la palabra, la misma palabra nosotros nos revela, nos enseña, nos dirige, nos guía, para nosotros poder entender el mensaje que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no buscamos la palabra, si nosotros no vamos a leer la Biblia, si nosotros no nos encargamos de dedicarle un poquito de tiempo del día, créame que usted, mi amado hermano, no va a tener tiempo en todo el día. Hay gente que dice, y si yo tuviera 26 horas y el día fuera de 30 horas sería magnífico, ¿cierto? No, hermano, olvídese. Si fuera de 30, usted pediría 40. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a ¿qué? A hacerlo malo. Tenemos una tendencia a hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Y esa tendencia tenemos nosotros que bregar a ¿qué? A dominarla. Cuando esos pensamientos vengan, entonces ¿qué tenemos que llevarlo? Llevarlo a la palabra, ¿para qué? Para que la misma palabra se encargue de quitar esos pensamientos, pero en el poder del Espíritu de Dios. No, es que yo me encuentro con el tipo, ¿sabe qué? Y si el tipo de pronto es un tipo que sabe diferentes técnicas de defensa y de ataque, y usted apenas tiene 65 kilos, 70 kilos, no le pase como me pasó a mí una vez cuando yo tenía 16 años, 17 años. ¿Sí? Yo era fisiculturista, tenía un cuerpo, pues sí, gracias a Dios, muy bueno, bien fornido. Y salíamos con mi primo en la noche a buscar a alguien con quien pelear. Óigame bien, porque nosotros consideramos que nuestro cuerpo era tan grande y tan fuerte, sí. Yo entrené lucha libre, entrené esto, karate, y entonces pensábamos, ¿qué tal que de pronto hubiese venido otro, que ese sí hubiese entrenado y hizo una serie de cosas y le hubiera dado una mula, como le pasó a los tipos de hechos, sí, que se fueron así, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Dijo, ¿cuál Jesús? Y a usted no los conozco. Y le dio una tanda, una zurra le dio el Espíritu de Dios, o sea, le dio Satanás, perdón, a esta gente. Y por eso entonces nosotros tenemos que, primero que todo, tenemos que ver cómo se manifiesta Dios, o sea, cuál es la santidad de Dios y qué Dios tenemos. No que sea usted en sus propias fuerzas quien conceptúe, quien diga, es que yo tengo más, yo puedo contra, ¿ve? Y se vaya de pronto a hacer, ¿sí?, una guerra espiritual en su poder y termine usted maltrecho, ¿sí?, renegando de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted no supo escoger lo que tenía que escoger. Si yo voy a operar a un paciente, yo no puedo operarlo en la calle. Yo no puedo operarlo en el tranvía, tiene que ir a un sitio que se llama quirófanos. Y en ese sitio hay una serie de cosas que van en su favor. ¿Para qué? Para que esa persona, cuando yo haga la cirugía, esa persona pueda vivir y vivir bien. Si no, entonces de pronto cualquier abogado me puede demandar por mala praxis médica. Y es así como nosotros tenemos que empezar verdaderamente a tener una responsabilidad en lo que recibimos. ¿Para qué? Para buscar de Dios, pero buscarlo bien, en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. Hasta ahí más o menos. Bueno, no les digo que aplaudan porque ya sé cómo aplauden. Veamos un código de Dios, o veamos de pronto unas partes, unas características de ese carácter de Dios. Primero, Dios es infinito.
consideran ustedes como infinito. Bueno, ¿y dónde queda lo eterno? Dios es un Dios infinito, mi amado hermano, porque es eterno, porque es ilimitado, porque es excesivo, porque no se alcanza a entender la magnitud de lo que Él tiene. Rebasa todas mis cosas. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración si mi Dios es infinito? Pero hay un milagro de Dios que es el que hace que por intermedio de su Espíritu nosotros seamos templo de Dios donde esté Él dentro de nosotros. Vamos, ¿cierto? Y es así como entonces Dios, Él se relaciona con todo lo antiguo, se relaciona con todo lo nuevo y se relaciona con todo lo futuro. Y va más allá de eso, y va más atrás. Y nosotros queremos a veces... Somos tan científicos, somos tan sabios que queremos ubicar a Dios dentro de un contexto natural, cuando Él está por fuera de lo natural. Por fuera de lo natural. Y ese es el problema que tienen los filósofos. Ese es el problema que tienen los científicos. Ese es el problema que tiene mucha gente, ¿sí?, que anda buscando cosas, como decía Cristian, ¿sí?, andan buscando de pronto irse para Marte cuando ni siquiera han podido, ni han sabido, o sea, ni han podido vivir en este mundo. O sea, no han sabido llevarlo cuando este mundo es bueno, agradable y perfecto. Pero el mismo hombre se ha encargado de hacerlo desagradable, imperfecto y malo. Y por eso Dios a nosotros nos tiene, ¿para dónde? Para tierras nuevas y cielos nuevos. ¿Por qué le tocó? Pero no porque Él no puede hacerlo, porque Él puede cambiar todo de un momento para otro, Él no abrir y cerrar de ojos. Pero Él es respetuoso de la voluntad de los malos, Él es respetuoso en todo eso, amén. Otra característica que tiene Dios es que es eterno. Ya cuando hablamos de eterno, sí, hablamos de un tiempo y hablamos de un lugar. Si cuando hablamos de un tiempo eterno es algo que no podemos calcular cuánto tiempo se gastará o cuánto tiempo habrá. Porque Él estableció unos tiempos para su creación y Él tiene otros tiempos. El cronos, que es el tiempo para la creación, que está determinado y tiene unos tiempos ya establecidos. Y se está llegando a cumplir el tiempo ese. ¿Por qué? Porque viene una nueva generación, viene una nueva creación, viene un nuevo ser, viene una recreación de Dios para que nosotros podamos, mis amados hermanos, vivirlo. Ya no vamos a vivir 70, 80, ya no vamos a vivir 100 años, ¿sí?, cojitos, maltrechos, agachados, encorvados, sino vamos a vivir 1000 años. Primero que todo es lo que dice la palabra, ¿cierto? Vamos a vivir 1000 años en paz, disfrutando de la presencia de Él. Entonces ahora imagínense, usted divida 1000 en 70, a ver cuántas veces tiene que nacer y vivir para poder conseguir esos 1000 años. Eso es algo así como, que entre comillas, hablándolo como algo de lógica, ¿cierto? Y es así como Dios también es eterno en cuanto a la parte de locación. En esto, Él está en todo el universo, Él ocupa todo el espacio, pero fuera de que Él ocupa todo el espacio, Él no está aquí afuera como esa silla, no está afuera como este atril, Él está aquí dentro de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe todas nuestras cosas. Eso es lo bonito del Dios que tenemos. Yo no tengo por qué ir donde un brujo para que el brujo me diga a mí qué me va a pasar dentro de 3 días y a los 3 días me doy cuenta de que no es cierto lo que el brujo me dijo. Es estar en la presencia de Dios para que Él día a día me revele las cosas y yo pueda caminar en Él. Yo le decía a alguien, yo tengo un Dios que para mí tiene un seguro integral. ¿Qué es un seguro integral, mis amados hermanos? Es en todo. En todo. Hasta en la forma de usted sentarse, porque Él le indica cómo tiene que sentarse.
hasta en la forma de usted cambiar cada ratico las piernas para que no se le produzca una obstrucción vascular. Y usted sin darse cuenta cambia de posición. Hasta en la forma cuando usted de pronto va a tomarse un vaso con agua, ¿cierto? Si usted no tiene esa indicación espiritual, ¿qué sucede? Usted llega ahí y se ahoga, hermano. ¿O no les ha pasado muchas veces? ¿Cierto que sí? Entonces lo que sucede es, Él a nosotros nos da unos controles, ¿sí?, por medio de su espíritu, para que nosotros podamos hacer las cosas bien para satisfacción de cada uno de nosotros. El sueño es importante, ¿por qué? Porque el sueño produce una hormona, ¿sí?, y esa hormona prácticamente es la que produce que nosotros al día siguiente nos levantemos descansados, tranquilos, sosegados. Entonces no va a haber esa posibilidad de que tengamos ese problema, ¿sí? Pero si nosotros no dormimos, porque es que de pronto, mire, es que si me pagan a mí, si usted trasnocha, en vez de trabajar de día, trabaja de noche, entonces nosotros le pagamos a usted, del mínimo le pagamos mínimo y medio, y usted por el medio termina a los 50 años, ¿sí?, enfermo, ¿sí?, yendo de clínica en clínica, ¿sí?, no pudiendo levantarse, dependiendo de la gente. Fíjame si eso es vida. Eso no es vida, mis amados hermanos. La vida, Dios quiere que usted sea independiente. Dios quiere que usted sea una persona que cuando tome decisiones, esas decisiones sean bien tomadas en el poder del Espíritu de Dios, y que usted pueda disfrutar, que cuando usted diga yo soy sano, esa palabra de sano en el nombre de Cristo Jesús, porque es la palabra que tenemos que pronunciar siempre. ¿Ven? Dios a usted lo oye, pero no lo oye. Pero si usted habla por intermedio de la voz de su Hijo, entonces Él sí le va a oír y va a hacer el milagro que usted espera, o la sanidad o la curación que usted anhela en su corazón, mi amado hermano. Llamo con el segundo, ¿cierto? Es eterno, ¿cierto? Porque Él está en todas partes, Él está en todo el universo y más allá. El número 3. El número 3 es que Él es autosuficiente. ¿Será que nosotros somos autosuficientes? ¿Será que nuestro ego nos lleva a que nosotros, no, es que yo tal cosa y tal otra, ¿sí? Y cuando nos estrellamos nos damos cuenta de que no? Voy a llevarlos a un ejemplo. Yo estaba plenamente convencido de que a los 40, a los 50, a los 60 no me pasaba nada. Brincar, saltar, yo llegaba y me levantaba, me iba a trabajar, ¿sí?, me levantaba a las 4, entonces listo, Señor, y después cuando yo tenía que venir a descansar, llegaba y descansaba, entonces preparaba el viaje y decía, bueno, tal fecha me recogen, me recogían y tal cosa. Cuando vino ya a los 70, ya todo cambió. Entonces yo me puse a decirle, Señor, tal cosa, y me llevó a una parte donde él le dice al apóstol Pedro, le dice, cuando usted esté viejito, amén. Entonces, fíjense que hay cosas que uno, si uno va a la palabra, ahí entiende uno las cosas. Entonces, ¿qué empieza uno? Uno empieza a preparar el camino para cuando vengan los 70, ¿cierto? Ayer me preguntaba una doctora, me decía, bueno, y tal cosa, y una doctora, es que yo sí, estoy así porque yo quise estar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dije, porque es que yo, siendo médico, no. ¿Qué me costaba a mí ir a decirle a una china del laboratorio, tómeme la muestra de sangre? Mire, aquí le traje esta orina para que me la examine. ¿Qué me costaba? Nada. O sea, hermanos, uno muchas veces tiene las cosas que Dios le da y uno no las aprovecha. Yo me digo como predicador de la palabra. Y uno tiene que empezar verdaderamente a vivir unas experiencias, ¿ve?, que yo creo que Dios lo lleva a uno para que uno las viva, para que cada día uno aprenda a conocer más de la presencia de Dios y de su gracia, de su gloria, de su santidad. Lo llevo. Tengo un tema que de pronto en 15 días va a ser difundido por la WhatsApp de la iglesia. Ese tema es 2 ciegos. Entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y qué es el ciego? Y me traía a la mente, ¿y a usted qué le pasó? Y yo duré una semana sin lentes, y yo tengo pues problema de miopía. Y cuando fui a operarme, me dijo
El oftalmólogo dijo que ya no podía porque tenía otra cosa más y que sería un alto riesgo poderme operar. Listo. ¿Qué tenía que haber hecho yo, mis amados hermanos? Tenía que haber buscado la mejoría de mis ojos o llevarla a que no se siguiera aumentando más y que no tuviese problema con mis ojos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué digo? Entonces tiene que durar 7 días, una semana sin lentes para que usted pueda hacerle un examen para poder ver cómo le vamos a dar a usted las gafas y que no use más lentes. Resulta que yo, pues sí, yo veo, pero del 100% veo nada más el 30%, ¿cierto? Entonces es lógico que para mí de noche en oscuridad va a ser más difícil. Entonces me decía, ¿qué le pasó a usted cuando estaba sin lentes? Decía, no, yo no veía casi. Entonces eso le pasa a mucha gente. ¿Qué le pasa al muerto? El muerto ni es cojo, el muerto no es ciego, el muerto no sufre de lepra, el muerto no da cosa, pero está muerto. No puede moverse, no puede ver, no puede caminar, no puede sentir, no puede gozar de nada, ¿cierto? Está muerto. Entonces, si usted está muerto espiritualmente, entonces, ¿qué pasa? En este momento a nosotros Dios nos lleva a que nosotros veamos que Él es autosuficiente. ¿En qué sentido? Permítame leerlo. Porque todo lo creado depende de Él o de sus leyes. Óigame bien. Es evidencia de la confianza, o mejor dicho, de la fe que Dios ha colocado en nosotros para conocer del poder de Dios. ¿Para qué? Para poder mover montañas, para poder mover, ¿sí?, darnos fuerzas, porque es un principio que Él tiene, un principio de salvación. Si nosotros no tenemos a ese Dios, oigan bien, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios y su palabra, nosotros no vamos a saber qué tenemos, porque en nuestra fuerza no vamos a ser capaces. Yo los invito a que de pronto salgan hacia afuera y cojan el carro y traten de levantar el carro. ¿Será que ustedes son capaces de levantar el carro? No todos, sino no solo, ¿cierto? No, ¿cierto? Tenemos una fuerza, no somos autosuficientes, somos, ¿sí?, limitados. Somos dependientes. Pero la palabra de Dios dice que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Amén. ¿Y la verdad quién la trae? Solamente el Espíritu de Dios. Hasta ahí más o menos. Vamos suavecitos, sorongo. Eso decía un amigo mío. Y es así como entonces Dios nos da una capacidad, sí, nos da un compromiso, pero también nos da un esfuerzo y nos da también una responsabilidad. Oigan bien, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. ¿Sí? Cuando usted le dice a alguien, llega un amigo y le dice, le vendo mi carro, ¿cierto? O llega un amigo y le digo, le vendo mi camisa. Y dice, usted, yo se la compro. ¿Sí? Oiga bien, ya el amigo está convencido de que usted le va a comprar la camisa, que no tiene que ofrecérsela a nadie más. Ya él tiene una responsabilidad con usted de que esa camisa es para él, para mí. ¿Listo? Y yo tengo que tener con él una responsabilidad de que yo sí le voy a comprar la camisa y que le voy a pagar lo que él está pidiendo por la camisa y que yo la voy a comprar, que no necesita más nada. Pero ¿qué sucede si de pronto yo no le compro? ¿Ve? Y Dios es un Dios que tiene, fuera de que Dios es un Dios responsable contigo, mi amado hermano, porque Él es autosuficiente, fuera de eso pide que nosotros también seamos responsables. ¿Por qué? Porque Él a nosotros también nos da autosuficiencia. Él a nosotros nos da unos dones, y esos dones son los que nos llevan a que nosotros seamos autosuficientes. ¿En quién? En Él. Solamente en Él. Magnanimidad, longanimidad, benignidad, todo lo que usted tenga, amor, fe, todas esas cosas se las da ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Y si usted sabe cultivar esos dones, amado hermano, usted tiene, oigan bien, no estoy diciendo que usted sea un Dios ni nada, sino simplemente tiene todas las características que Dios quiere darnos a nosotros. Todas las características que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Amén? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Infinito, eterno, autosuficiente.
Ahora veámoslo. Incomprensible. Óigame bien. Incomprensible. Ay, Señor, pero es que usted a mí no me entiende. Señor, pero es que usted a mí no me comprende. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya hay una palabra de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no eres comprensible conmigo? Él es incomprensible. Vayámonos a Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha querido Dios con todos nosotros? Que nosotros lo podamos comprender a Él, que conociendo los misterios escondidos de Él. Yo les hablaba a ustedes una vez de los misterios de Dios, ¿cierto? Que fue un tema casi como que fue 15 audios o algo así, prédicas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, Dios quiere que usted, mi amado hermano, lo comprenda a Él, lo entienda, sepa quién es. ¿Sí? Y por eso Él, que es incomprensible, quiere que usted, viendo la palabra y por medio de su espíritu, quiere llevarlo al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ve? Al conocimiento de la palabra de Dios. Y es así como usted, mi amado hermano, entonces empieza a vivificar. Ninguno de nosotros puede comprender a Dios por completo, pero Dios se hace conocible revelando sus secretos, o sea, su gran misterio. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos, porque nosotros somos miembros, ¿ve? Y porque nosotros somos copartícipes de su promesa. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar las promesas de Dios, cuando empezamos verdaderamente a analizar la parte de la palabra de Dios, ¿qué dice esta parte, esta cita bíblica, o qué dice esta otra? Empezamos nosotros a darnos cuenta de que Dios quiere que nosotros sepamos cosas de Él. ¿Para qué? Para que en la medida que yo sepa, yo entonces lo pueda representar, pueda ser un testimonio fiel de Él. ¿Por qué? Porque soy testigo de lo que Él es. Fíjense que eso es cosa importante dentro del camino de Dios. Por eso vayámonos entonces a Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Amén. Entonces, ¿por quién estaba preso Pablo? Prisionero de Cristo Jesús. Por nosotros. ¿Por quién? Cristo. Por nosotros. O sea, nosotros somos, o sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es sacerdote en su casa. Cada uno de nosotros es nación santa. Tenemos que estar respondiendo por nuestra nación, por la tierra, por el país, la ciudad, el mundo. Cada uno de nosotros tiene que responder por su hijo, por su nieto, por su bisnieto y también por sus padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros somos primogénitos de Dios, tenemos que pedirle al Señor. Y Él quiere que nosotros veamos la obra de Él. Veamos la obra de Él. Por eso Él nos lleva a nosotros a que nosotros conozcamos de lo que Él es suficiente. ¿Ve? Porque Él tiene que venir a la tierra. ¿Qué hizo con Jesús? Él lo trajo a la tierra ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos ser libres ¿de qué? Del pecado. Y pudiésemos gozar, ser redimidos y gozar ¿de qué? De la salvación, poder vivir la tierra celestial. Amén. Él es todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros escribimos Dios todopoderoso? Y yo le pregunto a ustedes, a ver, dígame, ¿qué es todopoderoso? Como dice Cristian, le falta 5 pesos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué es el Shaddai? Omnisciente, omnipresente, potente, o sea, el todopoderoso es todo. ¿Eh? No hay ningún poder que lo pueda superar a Él. No hay nadie por encima de Él. No hay nadie por encima, ese es el término correcto, no hay nadie por encima del poder de Dios. Amén. Luego entonces, ¿dónde estamos nosotros, mis amados hermanos, que caminamos con Él? Superarlo dice, Salmo 91, uno que dice. Ya habita. ¿Ven? Siempre el rey David se dio cuenta de muchas cosas. Si nosotros oímos la conferencia sobre la parte del rey David cuando fue a presentarse ante Goliat, ¿sí?
¿Qué le dice él al enemigo? Le dice, incircunciso. ¿Usted no sabe quién soy yo? Ah, no, pero ese no es por televisión. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, el escogido, el ungido. Y él fue tan plenamente convencido, con convicción y certeza, que cogió una piedrita nada más, con una onda, ¿sí? No cogió la armadura del pueblo, del mundo, sino él cogió la armadura de Dios, cogió esa onda y lanzó la piedra, y la piedra fue y dio en el sitio preciso. Pero ¿qué hizo después David? Ahí después corrió, ¿sí? Llegó a Goliat, ¿sí? Le sacó la espada, desenvainó su espada, ¿y qué pasó? Lo mató, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros lanzamos palabra, ¿sí? Y dudamos de la palabra? No salimos corriendo en pos de lo que hemos hecho, de lo que estamos pronunciando. Es lo que Dios quiere también, mi amado hermano, que nosotros conozcamos esa parte de Todopoderoso. Él tiene poder, ¿para qué? Para colocar límites. Él tiene poder ¿sí? Para llevarnos al desierto, colocarnos en la aflicción, colocarnos de pronto en el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tiene la medicina, Él tiene prácticamente la sanidad para cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, yo vine a hacer lo que hizo mi Padre. Y no solamente lo que hicieron sus padres, sino también lo que hicieron los profetas por orden de Dios. ¿Qué hizo el profeta Elías? Eso sí se los dejo para que lo vean, ¿cierto? ¿Qué hizo el profeta? A ver, busquemos otro. Isaías. El profeta Isaías fue, para redondearle un poquito, el profeta Isaías fue ante el rey ¿qué? Y le dijo, alista enseres, porque esta noche estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Estarás conmigo. ¿Ves? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo el rey? Luego al Señor. ¿Y qué hizo Dios con el profeta? Le dijo, devuélvete. Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Jonás le hizo crecer, ¿sí? La rama esa para que lo cubriera, ¿sí? Y él estaba furioso porque le había hecho crecer la rama, ¿cierto? Le había quitado el sol. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos más que Dios? ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos más poder que Dios? ¿Cuántas veces nosotros creemos que yo para qué lo busco? De nada me sirve. Oh, pobre de mí. Pobre de mí. ¿Por qué? Porque es que yo, cuando digo eso, es porque Jesús lo dijo claro en su palabra cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben. No saben lo que hacen. No saben lo que decimos. No saben lo que practicamos. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de la gloria de Dios, haciendo las cosas de Dios. ¿Para qué? Para podernos tener más convicción y certeza que lo que estamos haciendo. ¿Sí? Todos sabemos qué significa fe, ¿cierto? Ahora vamos en el quinto, ¿sí? Ahora vámonos a algo que es omnipresente. ¿Será que Dios no está acá? ¿Será que Dios no está dentro de cada uno de nosotros? ¿Será que Dios no puede en un momento dado de pronto estar en un sitio donde hay un tipo que es todo maloso, todo malgeniado, inicuo? ¿Será que no puede estar en él, en ese inicuo? Claro. Dios puede estar dentro de ese inicuo. Pero Él respeta la voluntad que Él dio en cada uno de nosotros, en su creación. Él te respeta a ti. Él respeta tu escogencia. Él respeta tu forma de pensar. Él respeta lo que tú piensas. Él respeta lo que tú anhelas en tu corazón o deseas. Lo que pasa es que Él te da unas puntaditas para que tú vayas entendiendo determinadas cosas. Que ya que tú no tengas ese saber, ese conocimiento en Dios o en sí mismo para poder sacarle el quite a ese problema que va a ser mayúsculo. ¿Sí? Decía un amigo mío, él pues tiene su matrimonio, tal cosa y listo. Pero pues, a veces se conseguía una amiguita, ¿sí? Entonces me comentó y le dije yo, bueno,
Y mi consejo es que no haga eso. No, eso no pasa nada. Eso no hay ningún problema. Eso, tranquilo, que eso yo aquí, ella allá, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Y oh sorpresa, la mujer se dio cuenta, ¿sabe qué? Y lo ha sabido sacar de la casa. Entonces me llama para decirme, uy, ¿qué hago? Y yo, ahora sí, como decía mi pastor, órele al Señor. Él de pronto lo saque a ustedes del hijo. Porque es que es cierto, muchas veces nosotros tenemos la sabiduría, tenemos el saber de Dios. Viene el problema, porque de pronto Dios lo coloca para que sea de pronto, como decir, una especie de prueba, para saber dónde está su convicción, dónde está su certeza. Y resulta que usted, en vez de buscar de aquel que es que habíamos dicho los 5 primeros, infinito, eterno, todopoderoso, autosuficiente, ¿sí? Y aquí venimos con el sexto, ¿sí? Que es omnipresente. Entonces, ¿por qué yo no lo busco? ¿Dónde está mi forma de pensar? ¿Dónde está mi conocimiento? ¿Dónde está mi sabiduría? ¿Dónde? Yo a veces me pregunto, digo, pero ¿por qué mis hermanos, teniéndolo todo, no tienen? ¿Por qué mis hermanos, pudiendo vivir bien, viven mal? ¿Por qué los hijos de Dios, pudiendo vivir súper bien, ¿sí? Calidad de vida, viven mal? O yo les pregunto, ¿será que Abraham fue pobre? ¿Será que Isaac fue pobre? ¿Será que David fue pobre? Porque vemos que de pronto el apóstol Pablo tuvo que sufrir, tuvo que ir a una cárcel. Entonces nosotros consideramos que todos vamos a vivir de acuerdo a esa cosa. ¿Qué tal que Dios me tenga a mí para otra cosa diferente sin que yo tenga que de pronto sufrir? Oigan bien, no quiere decir que no lo vaya a sufrir, porque estoy dispuesto a eso, ¿cierto? Pero si Él no lo quiere, si no es la decisión de Dios que yo participe dentro de esos momentos. Porque yo pienso una cosa, yo pienso que Dios a uno lo saca antes de. Dios a uno lo saca antes de. Está escrito. ¿Ve? Ellos tenían que ser los mártires. ¿Ve? Así como el profeta tenía también que ser el mártir. ¿Ve? ¿Pero en qué? ¿En qué sentido? ¿O acaso David vivió mal? Pero sí tuviese sus problemas, o sea, Ese es su crecimiento en sus cárceles y todo, pero padeciendo de Cristo. Pero David no vivió mal. David, para mi entender, murió de una vejez. Antes, ¿qué pasó? Le pusieron una china de 15 para que le calentara. ¿Y qué fue lo que le dijo él al hijo? Hijo mío. O sea, su convicción, su certeza, ¿sí? El saber en quién andaba él, con quién andaba. Él también entró en crisis. Él mandó a hacer el censo de los soldados, ¿sí? Para poder saber cuántos tenían en el reino. ¿Y cuántos israelitas se murieron? 70.000. ¿Y qué le dijo? Escoge. Tengo 3 opciones. Escoge a ver cuál quiere. ¿Cuál escogió él? No, Señor. Recibiré tu castigo. Porque él conocía, él sabía quién era su Dios. ¿Sí entendió? Él tenía una convicción y una certeza de quién era su Dios. Él sabía que si yo estoy aquí sentado es porque Dios quiere que yo esté aquí sentado, y si yo lo obedezco, Él sabe lo que va a hacer conmigo. ¿Y de qué disfrutó David? De un reinado, ¿sí? Fíjense que trató el enemigo muchas veces de quitar el reinado. ¿Por intermedio de quién? De su hijo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas. ¿Y él qué hizo? Él lloró por su hijo. ¿Por qué? Porque él tenía el amor de Dios, y el amor de Dios es perdón de Dios. Entonces, son cosas que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que llegar a vislumbrar de la gloria de Dios. Por eso Dios nos trae a nosotros estas expectativas, este código que Él tiene. El código de Él, su carácter, su forma de ser. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hijo o a un nieto, ¿sí? Y de pronto alguien dice, uy, pero es que es igualito al abuelo, es igualito al papá, ¿sí? En el comportamiento y en todas las cosas. Entonces yo digo,
Dios quiere que nosotros seamos igualitos a Él. ¿Ve? Por debajo de Él, respetándolo a Él, teniendo temor de Él. Pero Dios quiere que nosotros seamos igualitos a Él. Que nosotros podamos disfrutar de lo que Él es, de lo que Él tiene, cómo es Él, para dónde va Él. ¿Sí? Y es así como entonces, ¿sí? Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ¿sí?, están presentes en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí? Y es un atributo propio de la perfección de Dios, ¿sí?, que se relaciona con algo que se llama ubicuidad, que Él puede estar en todos lados, puede estar presente en todos lados, no importa el sitio, no importa la forma como esté, no importa, puede estar dentro de, fuera de, encima de, pero casi siempre Él está dentro de. No se encuentra limitado a la existencia real, es tangible. Además de eso, en todas las cosas, en todas las posibilidades de la existencia, Él se presenta. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Vayámonos entonces a Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bueno, ahora vayámonos a Jeremías. Eso es en el Nuevo Testamento. Ahora miremoslo en Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No llevo yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No lleno, perdón. Amén. No lleno yo el cielo y la tierra, dice Jehová. Ese es el antiguo. Ahora vayámonos a Salmo 139, versículos 7 al 12. Que lo llevo a estas tres partes porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso me dice a mí que ese salmista estaba verdaderamente dentro de Dios, caminaba en Dios. Porque si aún estuviera en la oscuridad, Él dice que la luz de Él resplandece dentro de mí. Si aún estuviera en cualquier lugar, ahí está Dios. Ese es el misterio de la ubicuidad. Es la omnipresencia de Dios en todo lugar. Si usted va caminando por la calle, mi amado hermano, ahí está Dios. Si tú estás de pronto en un sitio, estás de pronto en un baño, estás de pronto donde tú quieras estar, ahí está Dios contigo cuando tu templo es, ¿sí?, el sitio donde está el Espíritu de Dios. ¿Ve? Por eso no puedo yo dudar de la presencia de Dios. No puedo yo dudar de lo que estoy recibiendo en Dios. Yo tengo que caminar de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vivirlo a Él. O sea, por eso yo siempre les he dicho vivificar el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Porque en la medida que yo vivifico el Espíritu de Dios, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo actúe, va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando empezamos ese tema de hoy, empezamos que Dios tiene el control de todo. ¿Ve? Pero a pesar de tener el control de todo, Él quiere que nosotros también hagamos cositas. La palabra de Dios dice que muchos podrán hacer cosas más grandes de las que Él hizo. ¿Ve? Y esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Pero para poder hacer más cosas más grandes de las que Él hizo, es la voluntad de Dios la que hace y permite que yo pueda de pronto hacer más cosas más grandes de las que hizo el Hijo. Porque yo no puedo saltarme ese espacio, yo tengo que respetarlo a Él, tengo que tener temor de Él.
Porque en la medida que yo tenga temor de Él, en esa medida la sabiduría de Dios se hace más manifiesta en mi vida. Yo le he clamado mucho al Señor por mi familia y siempre le digo al Señor que envíe esos ángeles ministradores para que lleven a mi familia a que entren en un proceso donde empiecen a vislumbrar la palabra de Dios y empiecen a darse cuenta de lo que dice la palabra. Porque a veces leemos el mensaje, a veces leemos la palabra y pasamos por encima de él. Fíjate, lo digo por experiencia propia. A veces hemos leído muchas veces citas bíblicas y cuando vamos de pronto a entrar en un proceso de bogar mal adentro en la cita bíblica, nos enfrentamos o nos confrontamos con determinadas cosas. Entonces, ya cierro, dejo para más adelante, apenas vamos en el sexto, son 17. Yo los invito a la próxima charla mía, si quieren, en el poder del Espíritu de Dios. Así Dios quiere, mi amado hermano, que usted lo conozca a Él, que usted tenga el conocimiento de Él, pero la única forma para poderlo conocer es cuando usted camina en Él. Dios le da a usted el querer como el hacer. Ayer le contestaba a una hermana y le coloqué hacer con 4 R's. Hacer. ¿Qué significaba eso? Póngase a caminar. Póngase a caminar lo que dice la palabra. Porque la palabra es clara. La palabra para mí entender es clara. Que yo no lo quiera entender es otra cosa. ¿Ve? Pero la palabra es clara. Ahí en la palabra, en la Biblia dice la cita bíblica, pero atrás dice, o abajo, o arriba, o a un lado dice otras citas bíblicas. Si usted se pone a irse para esas citas bíblicas, de pronto va ahí sí y logra entender lo que quería decir esa cita bíblica. ¿Ve? Y ahora como estamos en la parte de ir a la fuente, o sea, ir al hebreo, para poder conocer un poquito más de la palabra, no lo que otra persona ha pensado. Yo era un adicto, dígame bien, y era un adicto a leer libros de la librería cristiana. Entraba a la librería y decía, este me gusta, este me llevaba 5 libritos. Si ustedes logran ver la charla que hice sobre la fe, ahí en la charla que hice, la hice en el cuarto de estudio de mi casa, ¿sí? Y ahí ustedes se van a dar cuenta de cuán grande es la biblioteca que tengo. Y imagínense, la mitad son libritos comprados que me los he leído, ¿cierto? Oiga bien, todos me los he leído. Pero lo que yo pienso es que el conocimiento, el entendimiento y el saber de Dios solamente viene por intermedio del Espíritu de Dios, leyendo la palabra. Eso es lo que les puedo a ustedes decir. Puede que de pronto esa persona, ese escritor, tenga una revelación de Dios y de pronto en ese momento la esté manifestando, como habrán otros que de pronto hicieron el primero, hicieron el segundo y después hacen 5 o 15 libros más y los venden todos. ¿Por qué? Porque es un negocio. ¿Ve? Pasa como los cantantes. ¿Sí? Usted oye unas canciones donde uno siente la canción y siente el poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y después oye al mismo cantante con otra canción, ni le da uno, o sea, ni siquiera se le erizan los pies ni nada, como decía esta chica. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le falta el poder del Espíritu de Dios, o sea, no tiene el Espíritu para esa canción. Y es así como Dios verdaderamente, pues, a mí me llevó mucho a eso. Yo aprendí, yo leí mucho. Y también, pues, he leído mucho la parte de la palabra y me he dado cuenta de que es verdad, o sea, hay necesidad de ir a la palabra para que la palabra se revele en cada uno de nosotros. Pero tenemos que ir con el Espíritu de Dios para que no nos dé sueño, ¿cierto? Porque a veces nos da sueño. Bueno, mis amados hermanos, cierren los ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza corta. Espero que haya sido sustanciosa.
Padre Celestial, Señor, hoy hemos venido a ti, mi amado Dios, con una incógnita en nuestro corazón, Señor. Queríamos saber qué tenías para hoy, Señor, en nuestra reunión, en este banquete bonito que nos tienes día a día, domingo a domingo, Señor. Por eso tú colocaste en nosotros el querer como el hacer de levantarnos temprano, Señor, venir a tu presencia, Señor, para poder degustar más de esa delicia, de ese banquete que tú tienes, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, porque lo que hemos recibido, Señor, en mi corazón, Señor, y espero que en el corazón de mis hermanos también haya sido, Señor, de deleite para poder entenderte más, para poder comprenderte y saber por qué caminamos en ti, Señor. Reconocer que no somos ese bulto que camina, no somos esos borregos que andan detrás, sino que nosotros caminamos contigo porque tú a nosotros nos enseñas y nos guías y sabemos qué es el alimento que tú nos tienes, Señor. Reconocemos tu voz, mi amado Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tu amado Espíritu, Señor, mora en nosotros. Porque nosotros cuando vamos a estar en alguna parte, siempre tú estás, Señor, pendiente de lo que hagamos. Y tú nos guías, tú nos diriges, Señor. Tú corriges, Señor, si estamos un poquito torcidos. Tú corriges como lo hiciste con la mujer, Señor, que estaba torcida, que sufría de sifosis marcada, Señor. Una hipersifosis. Tú le dijiste, sé sana, Señor. Y esa mujer inmediatamente enderezó. Tú a nosotros, Señor, cada momento, cada instante, cada segundo, sin darnos cuenta, tú nos corriges la dirección que llevamos. Por eso te pedimos, Señor, y te pido, Señor, todas las noches, que no me separe de tu lado, Señor, que siempre camine contigo, Señor, que no permitas por nada que yo me separe de tu lado, Señor. Que hay que, Señor, estar en ti, Señor, y que me enseñes las cosas grandes y ocultas que nadie conoce, Señor, para poder, Señor, hablar de ti, Señor, magnificar tu presencia, porque a eso hemos venido, Señor, a honrarte, a alabarte y a bendecirte, Señor. A santificar tu santo nombre, Señor. Así como tu amado Hijo lo dijo en Juan 17, Padre, santifícame, glorifícame para poderte glorificar. Y por eso, Señor, nosotros te damos gracias todos los días porque tú nos glorificas, Señor, para poderte glorificar, ser testimonio de ti, Señor. Gracias, mi amado Señor, gracias, Señor, por haber permitido que todos estemos aquí, Señor, tanto los que estamos aquí como los que están en la emisora, Señor, en las ondas, en el internet, Señor. Yo te pido, Señor, que nos lleves con bien, que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que coloque tus ángeles, Señor, para que sean, Señor, aquellos que abran camino, Señor, para poder llegar, Señor, a nuestras casas y que podamos ser de bendición también en ellas, Señor. Que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea de bendición en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu. Amén, amén y amén.